Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludamos nuevamente en el nombre de Jesús. El tema de hoy, Jesús y la ira. Y para eso vamos a irnos estamos llevando un estudio que es el Sermón del Monte, ¿no? Este mensaje que el Señor fue uno de los primeros temas que el Señor dio, donde habló de todo, ¿no es cierto? Hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos hablado de la sal de la tierra, de la luz del mundo, y hoy nos toca hablar acerca de la ira, ¿no? Hemos hablado también de la ley, y hoy nos toca hablar acerca de la ira. Y bueno, vamos a prepararnos. Saca tu Biblia, por favor, y si no tienes Biblia, por favor, cómprate una Biblia. ¿No? Entre mañana, pasado, cómprate una Biblia, prepárate un cuaderno bonito, cómprate un cuaderno bonito donde apuntes toda la palabra. Este momento ya no es tiempo de cocinar, ni tampoco de darle de comer a tus bebés. Para darle de comer a tus bebés es de 7:30 a 8, ¿no es cierto? 8 en punto, inclusive hasta hacerlos dormir a tus bebés. 8 en punto es tu salvación. Es tu amor y tu respeto que le tienes para Dios, ¿no es cierto? Ya no es tiempo de barrer, no es tiempo de limpiar, es tiempo de darle a Dios la honra debida a su nombre, porque Dios es un Dios vivo. Muy bien, entonces estamos aquí hablando vamos a empezar a hablar acerca de Jesús y la ira, ¿no es cierto? La ira es algo que a veces lo tenemos todos. ¿No es cierto? Yo quiero el día de hoy enseñar que la ira no es algo que alguno logre dejar de tenerlo. Porque, por ejemplo, encontramos a un Dios que dice la palabra, eso lo hablábamos, por ejemplo, me parece la semana pasada, encontrábamos a un Dios en el libro de los Salmos, dice la Biblia, que Dios está airado con el impío todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Si la ira es algo que queremos nunca tenerla, pero la Biblia dice que también Dios se aira, porque dice la Biblia de que Dios está airado con el impío todos los días. Pero el Nuevo Testamento dice que Dios demostró su amor dando a su Hijo unigénito. ¿Cómo logramos juntar estas dos verdades? Bueno, justamente de esa forma, son dos verdades. Cuidado con aquellos que les gusta siempre predicar que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Esa es una verdad, ¿no es cierto? Que el amor de Dios se demostró, ¿no es cierto? Mandando a su Hijo unigénito. Pero esa no es la única verdad. La otra verdad es que mientras que el mundo le dé la espalda a Dios, mientras que la gente viva a su manera y no quiera venir a Cristo, a esa muestra del amor del Padre, Dios está airado, hermano, con el comportamiento, con la vida y con el mundo, ¿no es cierto? Entonces encontramos a un Jesús también que dice que cuando encontró, por ejemplo, que estaban vendiendo en el templo, ¿no es cierto? Pero no está mal que de repente en el templo haya una librería, ¿no? Al servicio del pueblo de Dios. O no está mal que de repente en el templo se pueda hacer algo para la obra de Dios, pero sí lo que hicieron en aquel momento era comercializar, ¿no es cierto? Comercializar con las cosas santas. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor vio eso, dice que tiró las mesas, echó al suelo todo porque se enojó, se airó, ¿no es cierto? Pero tanto la ira del Padre como la ira del Hijo son iras santas, con un buen propósito. No son iras de la carne, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios también nos llama a nosotros a tener celo de las cosas de Dios. Imagínense a mí como pastor, por ejemplo, que yo un día vaya al templo y que vea a los jóvenes jugando pelota en el templo. Imagínense, hermano, ¿no? Yo no les voy a decir, hermanitos, por favor, les pido con todo mi corazón que por favorcito no jueguen pelotita en el templo. Yo no voy a decirlo así. Voy a preguntar quién dio el permiso, quién organizó, y si hay líderes ahí, los voy a disciplinar porque no se juega pelota dentro del templo. Entonces, y claro que me voy a irar, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que no me va a gustar, porque la Biblia habla de una ira
digamos, cuando es lo correcto, ¿no es cierto? Pero hay una ira que tiene que ver con la carne, ¿no? Y eso es bueno que lo enseñe porque no vaya a ser que el día de hoy de repente una hermana quiere corregir a su hija o quiere corregir a su hijo porque se portan mal y el hijo de repente le dice, mamá, ¿no has escuchado al pastor? ¿No? Que la ira, pero es que no está mal que un papá, ¿no es cierto? A veces humanamente hablando o una mamá sienta ese enojo porque está corrigiendo a su hijo porque lo ama, porque el padre que ama corrige. Pero lo que hoy vamos a hablar aquí es una ira a modo de venganza, es una ira a modo de aborrecer al prójimo, es una ira a modo de guardar rencor, es una ira a modo de insultar, ¿no es cierto? O de dañar al prójimo, ¿no? Y esa es la ira que el Señor condena. Entonces, prepárate por favor, porque voy a soltar muchas verdades el día de hoy. Y es importante que estés atento para que todo lo que hoy querramos sembrar pueda ser sembrado en buena tierra. Amén. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy, Jesús y la ira. Dice la palabra de Dios. Cristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, Antiguo Testamento, ¿no? La ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pregunta, ¿ya no existe no matarás? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Indudablemente que no. Indudablemente que no. Por eso, como bien hemos enseñado, la salvación ahora es por la gracia a través de Cristo. Pero la ley nos queda como una instrucción, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, en el Antiguo Testamento, en la ley, oísteis a los antiguos enseñar, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿No es cierto? En aquellos tiempos había un concilio donde se juzgaba a todo aquel que hacía lo malo, como por ejemplo matar. Entonces, el Señor dice, cualquiera que mata será llevado a juicio. Cualquiera que asesina a su prójimo será llevado a juicio. ¿Es cierto? Ahora el Señor dice, pero yo os digo, dice el Señor, ¿es cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y quiero que note cómo acá el Señor añade el motivo, ¿no es cierto? Ya no solamente lo externo, ¿no? De que si mató o no mató, sino el motivo por la cual, por ejemplo, alguien llega a matar a alguien. ¿Por qué, por ejemplo, alguien es capaz de matar a otra persona? Porque está enojado, porque quiere venganza. Y aquí el Señor lo que está, digamos, enfatizando ya no es lo exterior o el resultado, sino está el Señor apuntando a lo interior, a que no lleguemos al enojo para no de repente algún día matar, no solamente físicamente, sino también matar simbólicamente, por ejemplo, con la lengua, ¿no es cierto? O matar el oído de las personas que de repente nos han hecho enojar con nuestras críticas o con nuestros chismes, etc. Aquí el Señor está hablando, ¿no es cierto?, de que no está bien que guardemos enojo, que no está bien, amado hermano, que de repente tengamos algo en contra de un hermano, que tengamos algo en contra de una hermana. A veces hay cosas que de repente no nos pueden gustar. De repente hay cosas que tal vez, hay cosas que de repente, hermano, no nos pueden parecer. Pero cuidado con guardar enojo en el corazón. Cuidado, hermano. La Biblia dice, vamos a verlo más adelante, airaos, pero no pequéis. A veces humanamente como cristianos podemos de repente, algo no nos puede gustar y nos airamos. Pero el Señor dice, cuidado que esa ira, en vez de ser pasajera, humana, se convierta en un enojo, ¿no es cierto? Y de repente no matas a ese hermano, a esa hermana físicamente, pero sí lo matas con tu lengua, sí lo matas con tu enojo, con tu aborrecimiento, pero sí lo matas, ¿no es cierto?, hablando mal de él. Entonces el Señor enseña, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Quiero que note que si alguien mata físicamente, aún ahora, en estos tiempos, si alguien mata físicamente a otra persona, se supone que es llevado a juicio. Pero quiero decirles que delante de Dios, también el que se enoja, o sea, esta palabra enojar aquí tiene que ver con aborrecer a su hermano, tiene que ver con guardar rencor contra su hermano, tiene que ver con tener algo en contra de tu hermano. Toda persona que siente esto, dice la Biblia, que también será llevado a juicio. Entonces yo hoy quiero motivarte con todo mi corazón. Si tal vez tienes algo en tu corazón contra alguien, arregla tu problema. Si tal vez de repente hay cosas en tu corazón hacia una persona, es importante que arregles ese asunto. Porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol en tu enojo. Entonces, esa palabra enojo no tiene que ver simplemente con algo que no me gustó. Tiene que ver con guardar rencor. Tiene que ver con tener algo contra alguien. Tiene que ver con aborrecer o tener cosas en mi corazón. Y eso es lo mismo que matar. No matar físicamente, que dice la Biblia que es llevado a juicio, sino matar simbólicamente. Porque vamos a ver más adelante que aquel que aborrece a su hermano, según la Biblia, es homicida. Aquel que aborrece a su hermano, ¿no? Porque Primera de Juan, vamos a ver que más adelante les voy a llevar ese versículo. Primera de Juan dice, ¿no es cierto?, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y todo aquel que aborrece a su hermano y es homicida, ¿no es cierto?, corre peligro de permanecer en el Señor. Porque ese enojo se puede transformar en una raíz de amargura. Y la Biblia dice, cuidado que brotando alguna raíz de amargura, dice la Biblia, ¿no es cierto?, seamos movidos de la gracia de Dios y aparte contaminemos a aquellos que nos rodean. Entonces, hoy quiero motivarte con todo mi corazón, ¿no? Quiero motivarte a que quites de tu corazón tal vez algo que haya contra alguien. Quítalo de tu corazón. Quita de tu corazón de repente. Tú dirás de repente, es que no me gustó cómo me habló. Bueno, no te gustó, te airaste. Pero llévalo eso delante de Dios. No guardes nada en tu corazón. No tengas nada en contra de nadie. No, es que no me gustó cómo me trató. Bueno, sí, tal vez no te gustó cómo te trató. Pero eso que está allí, que te dolió, llévalo delante de Dios. Pero no guardes nada en tu corazón. No guardes enojo. No guardes rencor, no guardes, hermano, aborrecimiento, no tengas nada en contra de nadie, porque así como cuando alguien mata físicamente tiene que ser llevado a juicio, también el que aborrece a su hermano, aquel que tiene algo contra alguien, va a ser llevado a juicio. Dice la Biblia, ¿qué juicio? Cuando estemos delante de Dios. Muy bien. Entonces dice la Biblia, será culpable de juicio y cualquiera que diga. Entonces, primero comienza con ira, luego sigue el enojo. El enojo tiene que ver con ya guardar algo en el corazón y ese enojo me lleva a hablar, ¿no? Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, note la palabra, diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, quiero que note como aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, hay como una especie de escalón. Primero, ¿no es cierto?, comienza con una ira, ¿no? Luego de eso sigue con un enojo. Pero luego de eso, según la Biblia, vienen las palabras. Las palabras. ¿Qué significa eso? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces, todos nos airamos, hermano. Todos nos airamos. ¿Es cierto? Todos nos airamos, ya sea la hermana que va al mercado, el hermano que maneja, de repente el hermano que tiene su trabajo, la hermana que va a su universidad, de repente en la familia, no te gustó lo que te dijo tu papá, lo que dijo tu mamá.
todo, cuando vamos a la célula, de repente no me gustó, que el hermano pasó de largo y no me saludó, todos nos airamos. Pero lleva eso delante de Dios. Aprende a perdonar. Sobrelleva, sabiendo que así como el hermano de repente cometió un error, tú también cometes errores. Ninguno es perfecto, hermano. Entonces, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo pecamos? Cuando esta ira se convierte en enojo, en un rencor, en un resentimiento, en cosas que tengo guardadas aquí en mi corazón y las tengo guardadas, ¿no es cierto? Y eso al final se puede convertir en raíz de amargura. Y lo que sigue es un demonio, que ya lo he explicado, que puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? Acerca de la amargura. Hay un demonio que se llama Meriri. Y eso es cuando le damos, abrimos puerta al diablo. Eso es tremendo, hermano. Entonces, hermano, y luego del enojo, cuando hay rencor, resentimiento, entonces es inevitable detener lo que sigue. Cuando una persona se airó, puede ahí olvidarlo. Hay gente que dice, uy, yo me amargo y se me pasa rápido. Uy, gloria a Dios por esa gente. Pero hay otros que se amargan y se les queda en el corazón. Y ya no pueden ver al hermano. Y ya no pueden saludar a la hermana. Y si de tan contentos entra ese hermano, de repente ya se les cambió todo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón. No son felices. Hay un resentimiento. Entonces, eso, cuando hay esto, sigue lo siguiente, que son las palabras. Que son las palabras. El criticar, el hablar, el murmurar, el decir cosas. No, que esto, que lo otro. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿No es cierto? Todo aquel que se enoja, guarda rencor, va a haber juicio, ¿no? Pero cuidado, porque luego viene lo siguiente, el decir, y cualquiera que diga, necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno. ¿Qué me da a entender esto? Esto me da a entender a mí que si yo como cristiano a veces me airo, ¿no es cierto?, me airo, tengo que pedirle a Dios que me ayude a controlar mis emociones. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a no ser renegón, a no estar airándome, a no estar renegando. Claro que tengo que pedirle a Dios. Pero lo que debo tener mucho cuidado es que si yo me airo, que no se convierta eso en un rencor, en un resentimiento, en un guardar cosas en el corazón, en una amargura, porque esto es peligroso. Y si esto no lo trato, voy a terminar hablando todo lo que siento. Y esto que está aquí me puede llevar a quedarme en el arrebatamiento o en el día que esté delante de Dios, que no entre en el reino de los cielos. Que no, porque como Dios dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, y cómo va a entrar, hermano, alguien que tenga amargura, resentimiento, odio, rencilla, que tenga cosas en el corazón y todavía de que lo muestre con sus palabras. ¿Cómo va a entrar alguien así, hermano, al reino de los cielos? Por eso dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Quedará expuesto al infierno de fuego. Note que dice quedará expuesto. O sea, no dice que será mandado directamente. Dice que si continúa con esta actitud, quedará expuesto. Hay un peligro de llegar hasta el mismo infierno. ¿No es cierto? Entonces, esto que está acá es muy importante, mis queridos hermanos. Quiero decirles también algo muy importante. Tenemos que cuidar nuestro carácter, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame, Señor, oh Dios, que si algo no me gusta, ayúdame a no explotar. Ayúdame, Señor, oh Dios, a ser sabio, a ser manso. Ayúdame, Señor, oh Dios, a sobrellevar. Ayúdame, Padre mío. Tenemos que orar al Señor, hermano, y pedirles. Porque a veces, hermano, hay, vuelvo y repito. A veces, hermano, hay motivos correctos por la cual, hermano, a veces nos enojamos. Ejemplo, una madre que ve a su hija de repente llegar 3 de la mañana recién de una fiesta, ¿no es cierto? No es que le va a decir, hijita linda,
¿Qué pacho, mi amor? No, no, se va a enojar, hija, no, se va a irar, lógicamente, ¿no? Pero, lógicamente que luego tiene que hablarle, predicarle la palabra y no guardar resentimiento, ¿no? No guardar resentimiento. Pero son cosas justificables, ¿no es cierto? Pero lo que intento decir es de que a veces, hermano, hay áreas donde tenemos que cuidar, por ejemplo, el enojo, donde debemos de cuidar la ira. Voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí uno de ellos, el matrimonio. El matrimonio. Muy bien. Entonces, el matrimonio es una área donde tenemos que evitar, hermanos, nosotros, como ya hemos aprendido, a veces de repente el esposo es un poquito cochinín, ¿no? Y a veces se saca la ropa interior, la deja tirada en el suelo, y lógicamente que la mujer ya le habló 10.000 veces, entonces lógicamente que la mujer se va a irar, ¿no? Lo que tiene que hacer la mujer es pedirle al Señor no enojarse. De repente se aira, ¿no? Ya pues mi amor, por favor, ¿no es cierto? Pero luego tiene que calmarse, ¿no? Y evitar el enojo. Ah, entonces ya me amargo, me voy de la casa, o me voy a dormir a otro lado, o si no, no le hablo 3 días. Esas cosas no pueden haber en un matrimonio. De la misma forma, de repente también los esposos. De repente le dicen a la esposa algo y la esposa no pudo hacerlo. De repente el esposo se siente mal y ya pues mi amor, yo te dije, ¿qué pasó? Por favor. Pero ya, listo, ya, lo dijo, pero tiene que quedar ahí. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero no es posible que un esposo de repente, ¿no? Ya se airó y ahora de repente hasta le quiere levantar la mano a la mujer o la quiere humillar, ¿no? Porque ahí vemos el proceso. Primero es ira, enojo y luego decir, ¿no? Y le quiera decir, por ejemplo, yo no sé por qué me casé contigo, o que eres una buena para nada, o que tú no sirves, no vales. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, cuidado, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Entonces, en el matrimonio tenemos que cuidar eso, ¿no? Es imposible que haya un matrimonio que nunca choque. Todos los matrimonios, algunos chocan todos los días, no hay que orar por ellos, otros chocan de vez en cuando y otros chocan ahí, uy, hermano, ¿no? Pero no son ángeles. Cuidado en el matrimonio con estas cositas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque la Biblia dice la Biblia, hablando del matrimonio, que cuando hay problemas en el matrimonio, nuestras oraciones luego tienen estorbo. Entonces hay que estar bien siempre en el matrimonio. Muy bien. Vamos a ver aquí otra área, por ejemplo. Otra área. Muy bien. Otra área es la iglesia. La iglesia. Hay gente que tiene el pensamiento de que en la iglesia, ¿cómo es posible que el hermano no me ha saludado? Yo puedo esperar de eso en el mundo, pero en la iglesia, ay, me voy de la iglesia. Hermano, ¿quién te ha dicho a ti que la iglesia es gente perfecta? No, que la hermana me miró mal. ¿Cómo sabes que te miró mal la hermana? ¿Ah? No, pero en la iglesia escuché que pasó un problemita. Yo jamás pensé que en una iglesia pueda pasar problemas. Hermano, la iglesia no es un lugar donde van los ángeles. La iglesia es un lugar donde va gente imperfecta como tú y como yo. Así que tenemos que aprender también que si pasa en la célula, de repente que un hermano no me habló bien, o que de repente una hermana no me saludó, o pasó un problemita en la célula, o escuché algo, a no tener la mentalidad de, ¿cómo es posible que esto? No, hermano, la Biblia dice en 1 Corintios de que Dios permite que pase problemas en las iglesias. Así dice la Biblia, 1 Corintios, léelo, que Dios permite que a veces hayan en las iglesias problemas para ver Dios quiénes son los que están firmes
y quiénes son los que están maduros, lógicamente poniendo su mirada en el Señor. Entonces, tenemos que ver bien eso, hermano. No está bien que de repente en la célula estemos hermanos peleando, ¿no? O estemos de repente hermanos no llevándonos bien, o de repente hermanos guardándonos en el corazón cosas, o de repente guardando resentimientos, guardando rencores, o de repente esas cosas, hermano, no son de Dios. Esas cosas, hermano, no son correctas. Esas cosas no están bien, mi querido hermano. Es importante que cada uno de nosotros, hermano, podamos aprender. En los matrimonios, llevarnos bien, evitar el enojo. A veces va a pasar que algo nos airó, pero evitar, hermano, los resentimientos. En la iglesia, de la misma forma, de repente un líder no supo decir bien las cosas, pero no por eso vas a agarrarle bronca al líder. De repente en una célula, la hermana, de repente no te saludó, pero no por eso ahora no quieres verla ni en pintura a la hermana. No, pidámosle al Señor, Señor, trata con mi carácter. Ayúdame, Señor, para poder servirte cada día con todo mi corazón. Otra área, por ejemplo, que también, hermano, he notado en estos tiempos especialmente, hermano, es, por ejemplo, que en estos tiempos he notado y he visto a cristianos dividirse, a hermanos en Cristo pelear, hermano. Qué horrible, qué feo. ¿Cómo es posible que hermanos en Cristo estemos peleando por políticos? ¿Cómo es posible que no, que mi político es este? No, que vota por este. ¿Cómo vas a votar por ese? Hermano, todos los políticos son mentirosos. Todos los políticos, excepto haya un político que sea nacido de nuevo, cristiano, fiel, verdadero. Pero hermano, nuestra confianza no está en el político. Nuestra confianza, no tenemos por qué pelearnos con nadie, hermano, por gente que ni tiene a Cristo, hermano. El político no va a sacar adelante el Perú. Quien va a sacar adelante el Perú es Cristo. Nuestra confianza no está en brazo de hombre. Nuestra confianza está en Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Yo entro en las redes sociales y veo a hermanos, menos mal de que no de nuestra iglesia, pero veo a hermanos de otras congregaciones peleándose. No, que Porky va a ganar, Porky tiene que ganar, Porky, nuestro rey. ¿Cómo es posible, hermano? Yo hace un tiempo atrás les dije de que yo estaba mirando y como que me pareció bien este candidato por sus propuestas, pero ahora, por ejemplo, ya de repente me está gustando más lo que hace, por ejemplo, De Soto, ¿no? Pero al final, yo no sé, el último día, hermano, cada uno es libre por quién votar, pero no podemos agarrar, no, que no votes por él no votes, no, que vota por él, si tú votas por él es un carnal, que si tú no, hermano, por favor. Para empezar, el voto es libre, cada uno sabe por quién vota. Por eso que acá en La Gloria nunca te hemos dicho que votes por alguien, ni defendemos políticos, ni hablamos de política, hermano. Pero cristianos el día de hoy peleándose por política, ¿no? Una hermanita puso por ahí, yo voy a votar por la China voy a votar yo. Se le fueron encima como 1000, hasta un apóstol se le fue encima. ¿Cómo vas a votar por la China? Te maldigo. Hermano, cada uno sabe por quién votar. Al final, hermano, quien lleva las riendas y quien tiene el poder no es el político. Quien lleva las riendas, amado hermano, y tiene el poder es Dios. Es Dios. Así que dejemos de estar, hermano, defendiendo políticos, haciendo pensar como que mi político es bueno, el tuyo no. Hermano, todos son raterazos, con el perdón, hermano, del inglés. Todos los políticos, hermano, todos han venido siempre diciendo, cuando yo entre voy a cambiar el Perú. Y al final robaron. Cuando yo entre voy a poner orden. Robaron. Nuestra confianza no está en los políticos. Yo no tengo por qué odiar a mi hermano por pensar diferente que yo. Yo no tengo por qué pelearme con mi hermano porque de repente él va a votar por otro político. Cada uno sabe por quién vota, hermano. No podemos pelear por políticos. Aleluya. Así que mis queridos hermanos, por favor, les pido con todo mi corazón
¿No es cierto? Lógicamente que sí tenemos que informarnos por quién votar, pero no pelear por eso, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice aquí, por ejemplo, hablando de el tener enojo. Aquí, ¿no? Hablando del tener enojo. Por ejemplo, acá, mira, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. El enojo ya no es una ira. El enojo es cuando guardamos rencor contra alguien. Es cuando tenemos un resentimiento contra alguien. El enojo es cuando tenemos algo en contra de alguien. Y dice el Señor aquí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿es cierto? Esta última palabra es confusión para muchos hermanos, ¿no? ¿Y por qué confusión? Porque ellos dicen, a ver, si traigo mi ofrenda al altar y allí me acuerdo, y note que no dice que yo tengo algo o que yo he hecho algo, no dice eso, sino me acuerdo de que mi hermano tiene algo contra mí. La pregunta es, ¿yo qué culpa tengo si de repente un hermano no tiene algo contra mí? ¿Yo qué culpa tengo si yo no he hecho nada? ¿No es cierto? Lo que pasa es de que muchos se confunden porque no leen el contexto. El contexto está hablando de alguien que se ha enojado, que tiene rencor, que tiene resentimiento, amargura, que tiene algo contra su hermano y que por ende Dios le va a pedir cuentas y que por ende cada vez que habla siempre está criticando a ese hermano, siempre está viendo los defectos a ese hermano, siempre está hablando mal, siempre está diciendo cosas negativas contra ese hermano porque tiene algo en su corazón. Y lógicamente que según la Biblia está expuesto al infierno de fuego. Ese es el contexto. O sea, aquí el contexto habla que si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, según el contexto, te acuerdas de que tú tienes un resentimiento contra tu hermano y allí te acuerdas, te vas a la iglesia, te vas al culto, estás alabando al Señor, aleluya, David danzaba en la presencia del Señor, estás danzando ahí, hermano, y vas a dar inclusive tu ofrenda para el Señor, ¿no? Qué hermoso que no dice, por tanto, no dice si das tu ofrenda, no dice si das, nota, dice si traes. ¿Sabes qué diferencia hay entre que no diga si das tu ofrenda, sino si traes? De que cuando uno da su ofrenda en la iglesia, si la da solamente, eso implica de que, llegó la hora de la ofrenda. Busco, a ver, ahí busco la más, de repente lo que me salga. A veces no, ahí sí votan por la China, ¿no? Y ahí lo que salga, y eso doy, porque la cuestión es dar. Pero no, la Biblia enseña de una ofrenda preparada. Habla de traer, o sea, de ir a congregar, pero de antemano, haber preparado. Decía, esta es mi Biblia, voy a mi camisita para ir al Señor, y esta es mi ofrenda que voy a llevar al templo. Por eso el verso no dice, por tanto, si das tu ofrenda, no, sino si traes, es una ofrenda preparada. Muy bien. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿es cierto? Note dice al altar. Para aquellos que dicen, no, yo no doy mi protemplo, ¿no? Yo no doy mis diezmos, no, pero yo ayudo al mendigo, yo ayudo de repente al que vende fruna. No, la Biblia habla, si traes tu ofrenda al altar. Otra cosa muy aparte es que tú quieras ayudar, pero la Biblia habla de el altar. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, según el contexto, y allí te acuerdas que él tiene algo contra ti. El contexto habla, porque tú tienes algo contra ti, porque tú tienes un resentimiento contra él, porque tú tienes algo contra él, tienes una amargura contra él, en tu corazón tienes cosas, y se lo demuestras, ¿cómo? Porque lo has insultado, has hablado mal de él, lo has criticado, murmuras de él,
has levantado chismes contra él. Ese es el contexto, ¿no es cierto? El Señor dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. No dice, no ofrendes como algunos, ¿no? Ah, pastor, hoy día no voy a ofrendar. ¿Por qué? Ah, porque estoy enojado con tal persona. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice no ofrendes. La Biblia dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ponlo ahí un costado, delante del altar. Allí deja tu ofrenda. Luego cuando te arregles, lo metes al altar. No dice no ofrendes. No dice no ofrendes. Deja allí tu ofrenda. Déjala allí delante del altar. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿A quién le está hablando? Según el contexto, a todos aquellos que tienen una espina clavada en el alma, a todos aquellos que tienen resentimiento en su corazón, a todos aquellos que tienen cosas metidas ahí y que hay un rencor, hay una amargura, hay una cólera. El Señor dice ahí, ¿no es cierto? El Señor dice ahí, mira, todo lo que para el Señor vas a hacer, no, está bien, pero primero reconcíliate con tu hermano. Y eso me enseña a mí, me enseña a mí una verdad, de que todo lo que hagamos para Dios no llega si estamos insultando al hermano, si estamos insultando a otra iglesia, si estamos peleados con otros hermanos. Y hablo por aquellos que les gusta insultar iglesias, por aquellos que les gusta criticar iglesias diciendo, no, mi iglesia nomás es la de Dios, en mi iglesia nomás está el Espíritu Santo, todas las demás iglesias son carnales. El Señor dice, ¿cómo puedes hablar mal de tu prójimo? ¿Cómo puedes no tener amor en tu corazón? ¿Cómo puedes estar peleado, tener rencor en tu corazón? Deja ahí tu ofrenda, deja todo lo que hagas para Dios y reconcíliate con tu hermano, dice la Biblia. ¿Cuánta gente hay que a veces, hermano? ¿Cuánta gente hay que a veces sale mal de sus iglesias, hermano, y salen con un rencor de su corazón, y salen hablando mal de los pastores, salen hablando mal de su iglesia, y se van a otra iglesia, según este versículo, por las puras es, porque el Señor dice, todo lo que hagas, tu alabanza no llega, todo lo que hagas no sirve, primero anda y reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, dice la palabra de Dios. Mira qué tremendo, hermano. Mira qué poderoso lo que dice la Biblia. Yo espero que lo que esté enseñando, hermano, esté puliendo nuestro carácter, esté, hermano, dándonos principios de cómo hacer la voluntad de Dios. Deja allí tu ofrenda, dice en el altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Luego sigue diciendo el Señor, ponte de acuerdo. ¿Qué significa eso? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Tienes un problema con alguien? ¿Tienes un problema con tu líder? ¿De repente tienes ahí un camote con una hermana en Cristo? ¿De repente tienes un rencor contra alguien? ¿Tienes una amargura en tu corazón contra alguien? El Señor te dice, ¿qué haces con esa vida de que me sigues alabando, que sigues congregando y lo que haces no llega ni al techo? No llega ni al cielo, ni al techo llega. No, ponte de acuerdo, arregla tu problema. No puedes vivir una vida de hipocresía, no puedes vivir una vida como los fariseos. ¿No es cierto? Que los fariseos, por ejemplo, tenían la mentalidad, ¿no es cierto? Tenían la mentalidad de yo no he matado a nadie, como la mayoría de personas que dicen, ¿no? Cuando uno les predica, oye, te invito a la iglesia, pero ¿por qué voy a la iglesia? Dicen, ¿acaso yo he matado a alguien? Yo no he matado a nadie, yo me porto bien. O sea, esperan matar a alguien para recién ir a una iglesia. Lo mismo los fariseos. Ellos decían, no, pero yo estoy bien, yo no he matado a nadie. Pero ahí el Señor les enseñó, no has matado a alguien físicamente, pero tienes rencor en tu corazón. En este caso, los fariseos tenían odio a Jesús, tenían resentimiento con Jesús. Tenían, hermano, un rencor contra Jesús, porque ellos esperaban que cuando Jesús venga les dé su lugar, los alabe, pero el Señor no hizo eso. El Señor era directo,
¿no es cierto? Y ellos veían que la gente que en un tiempo los seguía a ellos, ahora iban tras Jesús. Y ellos sentían odio, rencor. Y el Señor les dice, muchos de ustedes piensan que de repente como no han matado a alguien, pero todo aquel que tiene enojo, rencor, amargura, algo contra su hermano, es un asesino, dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Lo voy a demostrar en breve. Ponte de acuerdo. Así que yo hoy quiero motivarte con todo mi corazón. Si tal vez tú sabes que tienes algo contra alguien, busca a esa persona, habla, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo, conversa, saca lo que hay en tu corazón. No puedes vivir así para siempre. La Biblia dice que todo aquel que tiene un rencor, que todo aquel que tiene un enojo, una amargura en su corazón, algún día vendrá juicio cuando esté delante de Dios. Y si abres puertas al diablo, al final terminarás hablando y no, sin darte cuenta, terminarás hablando mal de esa persona y quedarás expuesto al infierno de fuego. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo con ese hermano y dile, hermano, lo que pasa es que cuando yo te estiré la mano, tú te volteaste, no me saludaste. Y eso me hirió, hermano. Eso me hirió. Porque a mí no me han dado amor de niño. Y que yo vea que tú, mi hermano, no me amas. Entonces desde ese día te tengo una bronca, hermano. Te tengo una bronca que me río con todos, pero menos contigo. Estoy contento en la célula, pero basta que tú entras, ya me cambió todo. No, el Señor te dice, tú sabes que tienes algo contra tu hermano. Anda, ponte de acuerdo, conversa, arregla el problema. No puedes seguir así de hipócrita. Ahí, vamos, gózate delante del Señor, porque Él es, el Señor dice del cielo. ¿Qué gózate delante del Señor? Anda, arréglate con tu hermano. ¿No es cierto? Entonces, si tú sabes que tienes un rencor, que tienes algo contra alguien, que lo has ofendido, que has hablado mal de esa persona, por eso dice aquí la Biblia, tiene un rencor, un odio, un aborrecimiento, un enojo, un resentimiento, ¿no es cierto? Y has hablado, ¿no? Y que diga, y has hablado mal de tu prójimo, lo has criticado, le has levantado falso testimonio, has hablado cosas que no son. El Señor dice, anda y ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, entre tanto que él y tú están vivos. Todavía mientras hay vida, hay esperanza. Todavía puedes ponerte de acuerdo, porque el día que mueras vas a dar cuentas. No sea que el adversario te entregue al juez, al padre, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Cuánta gente, hermano, está encarcelada en sus odios, está encarcelada en sus resentimientos y por eso que no pueden crecer, por eso que no pueden avanzar, porque tenemos todo eso en el corazón? Dice la Biblia, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último de los cuadrantes. Muy bien, vamos por favor aquí. Vamos por favor, vamos a ver aquí. Aquí tengo yo, en estos ya 10 minutos que me quedan, hermano, para ir terminando. Vamos por favor aquí a ver algo. Hemos leído Mateo 5, 21, 26. Vamos a Primera de Juan 3:15 para ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:15. Vamos para allá. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:15. Yo te animo a que seas como los de Berea, que cada vez que Pablo les predicaba, ellos iban y leían en la Biblia. A ver si es cierto. A ver, no, sí es verdad. ¿No? Entonces, abre tu Biblia y abre, por favor, Primera de Juan 3:15, mientras que me permitas tomar un poquito del agua de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano, como lo dijo Mateo 5, que tenga un enojo en su corazón. Note que no usa la palabra ira, sino enojo. Enojo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? La otra vez lo aprendimos también, ¿no? Ahí está la ira, ¿es cierto? Uno más arriba, enojo. Y uno más arriba, amargura.
Ira, todos, hermano, todos sentimos cosas a veces que algo no nos gusta, no nos parece, pero tenemos que llevarlo a la palabra, llevarlo en oración, llevarlo a Dios siempre y pedirle a Dios que nos ayude a controlar, que nos ayude a controlar nuestras emociones. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Cuando pecamos, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cómo es que se ponga el sol en tu enojo? Que te quedes pero con ese resentimiento guardado y lo tienes por días, algunos por semanas, otros por meses. Otros, ese sol está ahí calentando su enojo por años. ¿Tú te imaginas? Esa persona no es feliz. Podrá ir a una iglesia, pero no es feliz. Podrá hablar de Dios, pero no es feliz. No tiene paz. A veces ni puede dormir. No es feliz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si este es tu caso, hay enojo en tu corazón y has terminado hasta hablando mal de tu prójimo, ponte de acuerdo, dice la Biblia. No hagas lo que hacen los fariseos, los hipócritas. Bueno, ya tendré esto, pero sigo alabando al Señor. Sigo. No. La Biblia dice, hermano, de que Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mi querido hermano, cuando hay aquí enojo, esto es resentimiento. Esto es, hermano, cuando guardamos, hermano, ahí cosas en el corazón. Y si yo no hago nada, hermano, esto puede convertirse en una raíz de amargura. Y esto, la amargura, esto ya abre puertas a Meriri, que es un demonio que en Deuteronomio se habla de él, que es el demonio de la amargura. Bueno, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Dice, todo aquel que aborrece, que tenga enojo contra su hermano, es homicida. Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea, puede tener de repente ese hermano, puede ser salvo, puede estar salvo, está en la gracia en el Señor, pero si sigue manteniendo esa amargura, ese enojo por su soberbia, por su orgullo, y no arregla con su hermano, dice la Biblia, ningún homicida o que sienta esto tiene vida eterna permanente, no permanecerá. Corre peligro de apartarse de la gracia, corre peligro de corromperse, corre peligro de apartarse de los caminos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Ahora, permítame en este momento, aquí, vamos a ponerlo por aquí, aquí está. Gloria a Dios. Permítame, ahí está. Permítame ya ver tres cositas con usted. La primera, la ira y las obras de la carne. Segundo, la ira y Satanás. En cada uno de estos son uno o dos versículos que le voy a dar una pasadita nomás. Y en otro es la ira y el Espíritu Santo. La ira y las obras de la carne. ¿Cómo es eso? O sea, cuanto más estoy en la carne, más descontrol voy a tener de mi carácter. Pero cuanto más esté en el Espíritu, más voy a poder controlar mi carácter. Porque la ira es una obra de la carne. La ira y Satanás. Vamos a aprender que la ira es una de las puertas que se abre para el diablo. La ira abre puertas al diablo. Y la ira y el Espíritu Santo, ¿cuánto perjudica al Espíritu Santo que vive en nosotros? ¿Cuánto le hiere? ¿Cuánto perjudica un hermano o una hermana que esté airándose de todo, amargándose de todo, o que llegue al nivel de tener rencor en su corazón contra alguien? Amén. Vamos a entrar, hermano. Padre Santo, ¿qué está pasando? Un poquito de agüita, hermano, para explicarles.
Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. La ira y las obras de la carne. Gálatas 5:19. Vamos para allá. Gálatas 5:19. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5:19 al 21. Dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, estas obras son fuertes en aquellos que no oran, que no leen, que no congregan, que no buscan consejo, que no buscan ponerse de acuerdo o arreglar problemas, que se mantienen en su orgullo, en su soberbia, en su carácter, en la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, note, enemistades. Hermanos que dicen, a mí el que me la hace, me la paga. ¿Qué es hermano que cree? Que yo soy como la otra hermanita. No. A mí yo seré manso, pero no menso. Esos hermanitos. Que el Señor los ayude con su carácter, hermano. Nos ayude. Enemistades, pleitos, ¿no? Cristianos que pelean, ¿no? Esa es una obra de la carne. Cuando uno es así, necesita todos los días orar, pedirle a Dios rendido, ayúdame, Señor, con mi carácter. He salido gallito a mi papá, he salido gallita a mi mamá. Ayúdame, Señor. Soy de una familia donde esto es normal. Ayúdame, Padre. Yo no puedo estar así. Entonces, gloria a Dios. Dice ahí pleitos. Dice aquí celos. Es cierto, obras de la carne, celos. ¿Por qué Dios levanta a ese hermano y no a mí? Ay, ¿por qué esa hermana Dios la ha bendecido con una casa y a mí no? Ese hermano se ha comprado su auto. ¿Por qué el hermano tiene auto y yo no tengo auto? ¿Por qué? Ese hermano, mira cómo le va bien y a mí no me va bien. Hermano, los celos son una obra de la carne. Gózate por tu hermano. Gózate por tu hermana. No sientas envidia, no sientas celos por nadie. Celos, ira. No estarte amargando a cada momento. Contienda. Yo no me hablo con ese hermano. Yo no me hablo con esa hermana. Disensiones, ¿no? Que tiene que ver con divisiones. Lo que hizo el diablo en el cielo. Divisiones, herejías, envidias. Todo esto dice la Biblia que son obras de la carne. ¿Qué significa eso, hermano? Significa de que esto se acentúa como algo en nuestra carne. Que cuando hay alguien que de todo se amarga, de todo se enoja, que guarda rencor, que tiene pleito, que se pelea, que tiene contienda, que siempre está buscando defender el apellido, que hasta se pelea con los inconversos, se pelea con los vecinos, se pelea con la gente, que dice que no, yo tengo carácter fuerte, no es tener carácter fuerte. ¿No es cierto? Eso es porque está más en la carne que en el espíritu. Y necesitamos, hermano, necesitamos pedirle a Dios, sácame, Señor, de esta carne. No es de que me saque de mi cuerpo, no, sino sácame de este estado carnal. Ayúdame, Señor, a ser más sabio. Ayúdame a ser más prudente. Ayúdame, Señor, a ser diferente, a dar testimonio, a ser luz. Ayúdame a pensar antes de hablar. Ayúdame a pensar qué dice tu palabra, antes de hacer algo. Gloria a Dios. Vamos a ver otro texto. Aquí estamos. Ya hemos visto la ira y las obras de la carne. Ahora vamos a la ira y Satanás. ¿Qué tiene que ver la ira con Satanás? Mira, vamos a verlo. Efesios 4:26. Efesios
4:26. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. ¿No es cierto? Acá no es que yo vengo a hablarles a ustedes, hermano, encima de una nube, ¿no? Ahí en lo alto, en el Olimpo. No, hermano. Yo también como pastor, a veces como padre, a veces, hermano, mis hijos hacen algo y también me siento ira. No hagan eso, por favor. A veces como pastor también, hermano, pasó un desorden o algo y no me gustó. Pero de ahí, hermano, a guardar rencor, a mantenerte enojado, a tener amargura o a estar renegando acá. No, pues hermano, no, eso no. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es pecado? ¿Cuándo es pecado? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, la calentura, sobre vuestro enojo. Cuando la ira se convierte en enojo. Cuando la ira se convierte en enojo. Y cuando la ira se convierte en enojo, esto es, ya lo aprendimos, resentimiento, amargura, tener algo en el corazón. Y cuando eso ocurre, sale por la boca, ¿no? Como aquel que le dijo al hermano necio, fatuo, o salen críticas, murmuraciones. Por eso toda crítica, toda murmuración, todo chisme es de la carne y abre puertas al diablo. ¿Te lo demuestro? Mira, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto abre puertas, ni deis lugar al diablo. Por eso, aquí les hablaba, ¿no es cierto? La ira y Satanás. El guardar rencor contra alguien, el guardar resentimiento contra alguien, el estar peleado con alguien, el tener algo en mi corazón contra alguien, abre puertas al diablo. Y todo negocio con el diablo termina mal. El Señor te da la solución en Mateo 5, cuando dice, mejor ahora que están en el camino, que están vivos, ponte de acuerdo, conversa, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿No es cierto? Si tú sabes que estás enojado con él, que has hablado mal de él, que has obrado mal, que has peleado con él, habla con él, ponte de acuerdo con tu adversario, dice la Biblia. Aleluya, qué sabio que es el Señor, ¿no? Gloria a Dios, que el Señor... Esta palabra, hermano, no es para que nos entre por acá y luego nos salga por acá. Esta palabra no es para volvernos más cabezones, más intelectuales bíblicos. Esta palabra es para practicarla, hermano. Esta palabra es para cambiar. Esta palabra, hermano, es para ser diferentes. Es para ser diferentes, hermano. Gloria a Dios. Y tercero y último, la ira y el Espíritu Santo. ¿En qué perjudica la ira al Espíritu Santo que tenemos dentro y al Espíritu Santo que nos quiere hablar también desde fuera? Efesios 4:30 y 31. Efesios 4:30 y 31. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y vamos terminando con esto, por favor. Dice la Biblia. Y no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra contristar significa no entristezcas al Espíritu Santo. No hagas cosas que dañen al Espíritu Santo. No lastimes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a lastimar, mi pastor? ¿Qué cosas dañan al Espíritu Santo? Muchas. Pero hoy te voy a hablar de una en especial. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ha sido sellado como hijo e hija de Dios para el día de la redención. ¿Cómo entristezco al Espíritu Santo? Bueno, acá está la respuesta. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es amargura? Cuando yo tengo algo contra mi hermano. Cuando yo tengo acá algo contra alguien, cuando yo tengo un odio contra alguien, cuando yo tengo un rencor contra alguien,
Cuando yo tengo un enojo, un resentimiento, tengo algo en mi corazón contra alguien. Quítense de vosotros toda amargura, dice la Biblia, enojo, ira, gritería. Donde hay enojo, siempre sale por la boca. La ira a veces es pasajera, pero cuando ya hay enojo, sale por la boca. Gritería, y terminamos hablando mal del prójimo. Maledicencia, maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es la vacuna contra el enojo? ¿Cuál es la vacuna, hermano, para no estar airándonos de todo, con un mal carácter, de todo reniegas, todo te apesta, todo te amarga, todo te parece mal, todo critica? ¿Cuál es la amargura? ¿Cuál es la vacuna? ¿No? La vacuna contra esto. 32, verso siguiente. Dice la Biblia: antes, ser buenos, ser benignos unos con otros. Trata siempre de ser bondadoso con los demás. Misericordioso. Dice la Biblia, hermano, que el que quiere amigos se muestra misericordioso. El que tapa la falla de su prójimo es porque quiere ser amigo. Misericordioso, mostrando misericordia, sabiendo que tú y que yo todos tenemos errores. Misericordioso, no levantando el dedo para señalar, no criticando, no murmurando, no peleándote con la gente, no participando de un chisme de alguien que no está presente, sabiendo que te puede doler a ti también que algún día alguien hable mal de ti. No, hermano, teniendo misericordia los unos con los otros, perdonándonos. El perdón libera. El perdón cura. El perdón es la salida y la solución. Perdonándonos unos a otros, dice la Biblia, como Dios también te perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó a nosotros. Por eso la Biblia dice que de la misma forma que el Señor nos ha perdonado, de esa misma forma también nosotros debemos de perdonar, dice la palabra de Dios. Por ello, yo quiero motivarte con todo mi corazón. Quiero motivarte a que nazca en tu corazón el madurar en esta área. Madura en tu carácter. No puedes andar enojándote por la vida. No puedes andar siempre renegando en tu casa, renegando en tu matrimonio, renegando en tu familia, renegando en tu célula. Que todo te parezca mal, enojándote con los demás. No podemos andar así por la vida, peleándonos con todo el mundo. No podemos, hermano, guardar rencor en nuestro corazón. Es que pastor, mi líder hizo algo que no me gustó. Bueno, dice la Biblia que en vez de irte a otra célula, o en vez de cantar al Señor, en vez de, hermano, de danzar para Él, primero, dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu líder mientras tú y él están en el camino, y arregla tu problema. La solución es lo que vimos ahí, hermano, sabiendo que todos cometemos errores, es perdonándonos los unos a los otros. Deja de odiar, no odies a nadie, no guardes rencor a nadie, no tengas en tu corazón nada contra nadie, porque eso no le perjudica a la otra persona, te perjudica a ti, te limita a ti, y puede ser un peso. El tener odio en el corazón, un rencor, el tener algo contra mi hermano, puede producir peso, según la Biblia, en el día del arrebatamiento. Cuando la trompeta suene y el Señor venga por su iglesia, si hay eso en mi corazón, eso produce un peso
para no ser levantado en el día del arrebatamiento. Busquemos cada día pedirle al Señor: ayúdame, Padre, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, a sobrellevar, y ayúdame a tener un carácter bueno, un carácter correcto. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.